Bueno, todo esto ya hemos visto y vamos a ver ahora trauma ureteral. Les quiero preguntar si conocen ese lugar. ¿Dónde es eso? A ver. Díganse, no sé, pues por lo menos, no sé si me están oyendo. No sé, doctor. No sabemos, doctor. Es la iglesia de Valle Grande, que hace muchos años fuimos con el PIC precisamente a atender pacientes. Y esa es la catedral de Valle Grande, donde hay un Cristo negro. Una foto de eso no tengo, ¿no? Pero no está acá. Fuimos con el PIC, encabezados por el doctor Quique Leaño en esa época, planificador de la facultad. Mire, cómo han pasado los años, un lugar muy bonito. Vale la pena ir a conocerse alguna vez. Eh, bueno, hablemos del trauma de uréter. También podemos clasificar las lesiones de uréter en lesiones abiertas y lesiones cerradas. Lesiones abiertas, las que tienen solución de continuidad, y lesiones cerradas, las que no tienen solución de continuidad. Las lesiones abiertas, principalmente son las lesiones quirúrgicas, aunque no crean ustedes, gran cantidad de lesiones ureterales son de origen quirúrgico. Lógicamente son involuntarias, obviamente, ¿no? En una operación de colon y sobre todo las operaciones ginecológicas, las histerectomías, una cesárea alguna vez cuando es muy sangrante, sin querer se puede ligar o se puede seccionar el útero. Las heridas de bala más difícilmente producen lesión en el uréter, porque el uréter es primero que tiene una curvatura, ¿no es cierto? Y segundo que es móvil. Entonces, poco probable, pero alguna vez sí se ha dado esto. Bueno, yo personalmente no he tenido casos de lesiones quirúrgicas, lesiones por herida de bala. Y las maniobras endoscópicas, que eso hacen los urólogos. Al hacer una ureteroscopia uno puede estar entrando, por eso es tan importante al hacer una ureteroscopia, poner una guía primero por uréter para saber por dónde uno se entra. Porque si no uno se puede perder y puede perforar, se puede desgarrar. Ya. Las lesiones cerradas son aquellas lesiones que habíamos hablado a nivel de lesión renal, que son las producidas por desaceleración brusca, donde se produce un arrancamiento del uréter. Bien. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de una lesión ureteral? Bueno, esto hay que diferenciar, ¿no es cierto? Si hablamos de lesiones abiertas, las manifestaciones son de una forma y las cerradas de otra forma. Porque si tenemos un paciente que ha caído de altura y se ha arrancado el uréter, sucede que se produce pues un uroperitoneo. Toda la orina se puede derramar en el retroperitoneo e incluso puede llegar a la cavidad peritoneal. Pero principalmente se produce un urohematoma, o sea, un hematoma urinoso mezclado con orina, que a través de la ecografía se puede detectar esta posibilidad. Y como afecta el peritoneo parietal posterior, por supuesto que produce signos de peritonitis, es decir, distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ausencia de ruidos hidroaéreos, etcétera, etcétera, ¿no? Bloomberg y toda la gama de síntomas y signos que producen un abdomen agudo. Las lesiones abiertas, ¿ya? Las lesiones abiertas, empecemos por las maniobras endoscópicas. Generalmente cuando uno está haciendo una endoscopía, se da cuenta enseguida que se ha salido del uretero. Entonces resuelve ya nomás y generalmente los pacientes ya no tienen síntomas porque se tiene que incluso abrir al paciente, porque estamos haciendo una cirugía endoscópica, abrir y reparar el uretero. Bueno, las heridas de bala son más raras y las lesiones que dan más problemas son las lesiones quirúrgicas. Si la lesión quirúrgica es advertida en el momento de la cirugía,
No trae ningún problema, excepto que hay que reparar el ureter, hay que suturar. Pero si la lesión ha pasado inadvertida y es una lesión abierta, lo que va a haber es fuga de orina. ¿Y a dónde va a fugar la orina? Como una histerectomía es por vía abdominal, o una colectomía lo mismo, va a fugar al peritoneo y va a producir irritación peritoneal, signos de peritonitis. Además, salida de orina. Salida de orina por la herida puede ser por el drenaje, o finalmente, si es una operación ginecológica, es muy probable que salga por la vagina. Lo interesante es, y lo importante es detectar la lesión antes de cerrar el abdomen. Muchas veces, cuando me han esperado con el ureter seccionado, muy simple, se coloca una guía, un catéter doble J y se sutura sobre el catéter y queda como si nada. Lo grave es que el cirujano no se haya dado cuenta y haya cerrado el abdomen y empiezan los problemas. Si el ureter está ligado, produce dolor renal. Dolor renal intenso. Dolor renal intenso. ¿Por qué? Porque el riñón se queda prácticamente bloqueado, obstruido, y fiebre. Entonces, aquí revisamos, aquí están todos los síntomas que más o menos les he dicho. Fiebre, dolor lumbar, náuseas, vómitos, ilio, pérdida de orina por herida o por vagina o por drenaje y signos de peritoneo. Es muy claro, pues, salen de una cirugía ginecológica y empieza a venir abundante líquido por drenaje, lo que llama la atención al cirujano y después se analiza bien y se puede ver que lo que está saliendo no es líquido peritoneal, sino es orina. Entonces, enseguida hay que tomar las medidas del caso para poder reparar esta lesión. Lógicamente tendremos que acudir, bueno, aquí no hay más, tendremos que acudir a ciertos elementos complementarios para hacer el diagnóstico. Si hay sospecha de lesión ureteral, lo primero que hay que pedir es una ecografía urinaria y una ecografía abdominal. En la ecografía abdominal, ¿qué cosa nos va a revelar? La presencia de líquido libre en cavidad. Primera cosa. Segunda cosa, la ecografía renal lo que nos va a demostrar principalmente, y sobre todo si el ureter está ligado, el riñón dilatado. Es un signo indirecto de que hay una lesión abajo. Riñón bien dilatado, que con eso ya uno se ubica y dice de qué lado es el problema, además. ¿Ya? Entonces, la ecografía es muy importante para hacer un diagnóstico rápido, ¿no es cierto?, veloz y tener ya una idea de lo que está pasando. Si quiere el urólogo ya tener una idea más cabal de lo que está pasando, podríamos hacer, por ejemplo, se puede hacer un urograma y hoy en día una tomografía con contraste. Entonces ahí van a ver cómo el ureter está fraccionado, está roto, ¿no? Se ve el riñón ahí y el ureter roto. Y cómo el contraste fuga del ureter. Si aún tenemos más dudas, podemos hacer otro estudio que ya hemos hablado también en práctica, que es la pielografía ascendente, es decir, poner un catéter en el ureter y rellenar todo el ureter y ver dónde está la lesión. Por experiencia propia, la clínica uno ya le da la pauta de que algo está pasando adentro, está saliendo orina por la cavidad abdominal y hay que entrar a explorar, eso es indudable. Muy importante la ecografía, porque la ecografía les va a dar una pauta para ver de qué lado es el problema, para abocarse más a ese lado que al otro. Una vez trajeron una paciente de Tarabuco que le hicieron histerectomía y tenía los dos ureteres seccionados, los dos. Terrible. Bueno, se reconstruyó vejiga más rota, bueno, un desastre total. Pero más bien pudimos resolver y quedó bien la paciente. Creo que el doctor Ondarzo, pero es paciente en un sábado, me acuerdo.
pero que sean los dos uretes es muy raro, generalmente es uno. Entonces, resumiendo, clínica. Y aquí hay que hacer una buena anamnesis, los antecedentes quirúrgicos, que es importante, sí, ha salido de una histerectomía, de una colectomía, etc. La clínica. Ecografía. Súper importante la ecografía, ¿ya? Y de aquí pueden derivar la pielografía ascendente. Podemos hacer una tomografía. O podemos hacer un urograma excretor. Si hace falta. Pero yo ya les digo, experiencia propia. Con la clínica muchas veces directamente ya hemos entrado, pero generalmente hacemos esto es muy importante, la ecografía. Con eso ya tenemos una pauta de lo que está pasando y entramos a revisar. Y lógicamente entrando a revisar hay que ir a resolver el problema. Quirúrgicamente. Si está seccionado el uréter, entonces ¿qué hay que hacer? Este es el uréter, seccionado, cortamos en pico de flauta, esto para que tengan una idea, de ambos extremos así. ¿Para qué? Para que si se estenosara no haga un anillo como sense, que no cierre el uréter. Y por dentro dejamos un catéter doble J como tutor, y ahí hacemos la sutura. No sé qué ha pasado aquí. A ver, aquí. Ya. Entonces estábamos haciendo el dibujito, ahí exactamente, y aquí hacemos la sutura. Ahora sucede que a veces el uréter no alcanza, pues aquí está el riñón, el uréter está acá seccionado, ligado, muchas veces hemos encontrado ligado el uréter, ya no se puede encontrar el otro cabo acá abajo, que está la vejiga, porque es un pegote, una fibrosis terrible, lleno de nudos, es muy difícil de encontrar. Entonces hay que buscar la forma de hacer llegar el uréter hasta la vejiga, y hay varias técnicas. Podemos hacer un colgajo de vejiga, podemos hacer una vejiga zoica, que quiere decir liberar un cuerno de la vejiga, o sea, un lado, y subirlo hasta acá, y anclarlo en el psoas, para que no se desinserte, y hacer la implantación ahí. Podemos hacer incluso, hay una técnica que se llama transurétero ureteroanastomosis, es decir, traemos este uréter, lo traemos acá, y lo anastomosamos, lo juntamos con el otro. Entonces hay varios artificios, muchos, para reemplazar el uréter. Esto simplemente como conocimiento, por supuesto que ustedes no van a ser urólogos, a no ser que sean urólogos, bueno, ahí aprenderán a hacer las técnicas. Y el pronóstico es bueno siempre y cuando la lesión sea detectada a tiempo, porque si deja mucho tiempo, incluso estos pacientes terminan con lo que hemos visto ya en alguna clase, con una fístula, que después habrá que entrar a operar. Bien, hasta aquí, lesión de uréter. Si tienen alguna pregunta. Bueno, veamos ahora lo que es el trauma de vejiga. Esto también es muy frecuente en nuestro medio. Sobre todo los traumas cerrados en las peleas callejeras, con mucha frecuencia. Pero bueno, veamos esquemáticamente cómo se clasifican las lesiones de vejiga. Se clasifican a ver dónde ponemos esto, aquí arriba. En lesiones abiertas y lesiones cerradas. Igual, vean ustedes, todos los traumas tienen la misma clasificación. Lesión abierta, lesión cerrada. La lesión abierta, nuevamente, herida de bala, arma de fuego y las lesiones quirúrgicas, bien frecuente, sobre todo en las cesáreas. Y les voy a explicar por qué. Pues por eso hay que tener la vejiga vacía cuando uno va a hacer una cesárea. ¿Por qué razón? Por esta razón. Fíjense,
Si hacemos un esquema de la vejiga aquí está la sinus cubiana, un poco gruesa la sinus, ¿no? Bueno, acá atrás está la cavidad abdominal, es el peritoneo que recubre la cara posterior de la vejiga, la cúpula, y este peritoneo a veces hace un repliegue así, y luego se va hacia arriba. Entonces, cuando uno mete la tijera, cirujano, al abrir el peritoneo, puede lesionar la vejiga. ¿Eh? Es fácil. A mí me pasó cuando yo era médico de provincia, una de mis primeras cesáreas, le picotea la vejiga. Y yo médico Nobel, ni siquiera era urólogo. Suturé la vejiga como pude. Encima esa noche la mujer se había dormido sobre la sonda. Bueno, no sé qué pasó, se tapó la sonda, se volvió a abrir, tuve que entrar de nuevo, volver a suturar. En fin, todo un bollo. Pero no hay que asustarse porque la vejiga es un órgano bien noble y cierra fácilmente. Una buena sutura, sonda permanente y en una semana está cerrado. ¿Ya? Las lesiones quirúrgicas generalmente los cirujanos ya saben resolver esto y alguna vez nos llaman. Porque alguna vez he visto, ¿dónde fue? En el gineco, creo que fue, o en el gastro, en el gineco, que al abrir la vejiga, al hacer todo este procedimiento, creo que era una histerectomía, abrieron la vejiga y por hacer toda la maniobra de querer cerrar, lo ligaron el uréter más, no sé cómo harían, pues, la cosa que fue todo un bollo, reimplantar el uréter, bueno, una cirugía larguísima, pero se resolvió. Las lesiones cerradas pueden ser de dos tipos. Unas producidas por fractura pelviana. Si ustedes hacen la cintura pelviana, sí, las dos ramas de la sínfisis, con los agujeros obturadores. Aquí arriba está pues la vejiga. Aquí. Entonces, si esto se rompe, las astillas vienen y desgarran la vejiga. Y producen una lesión extraperitoneal. Es decir, dentro de la cavidad pelviana. Esto no tiene nada que ver con la cavidad abdominal que está aquí arriba. Pero, si hay un golpe directo en el hipogastrio, que esto es lo que más frecuente vemos hoy en día, con vejiga llena. ¿Cuándo generalmente está la vejiga llena? Cuando no ha hecho pis, pero no, pues normalmente una persona orina en su momento y listo. Pero ¿cuándo está la vejiga muy llena? A ver quién me dice. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctor, estamos aquí. No han venido con mucho cerebro hoy día, güey. ¿Qué pasa, pues? A ver, ¿cuándo creen que la vejiga está llena, pero permanentemente? Y la persona En orina, problemas de estenosis, podría ser, doctor. no. A ver, ¿quién dice otro criterio? Después de una fiesta. Infección urinaria, doctor. ¿Cómo? En las infecciones urinarias. Mm, Inflama la uretra. Doctor, cuando el paciente ingiere mucho alcohol. Pero claro, pues los pacientes ebrios están con su vejiga llena permanentemente por el alcohol. Usted sabe que el alcohol inhibe ¿qué? ¿Qué inhibe? La hormona antidiurética. Entonces el paciente orina más de la cuenta. Por eso los otros días estamos de chaki, ¿no? Están secos, porque han orinado más de la cuenta por el alcohol. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, cualquier golpe, la vejiga estalla, pues revienta como un globo de carnaval. ¿Ya? Si vale el término así. ¿Y por dónde? ¿Cuál es la parte más débil? Es la cúpula, acá. Por aquí se abre. Y se comunica con la cavidad peritoneal. Entonces se produce una lesión intraperitoneal. ¿Mm? Bien. Entonces, estos pacientes, si ustedes le ponen una sonda, no tienen casi orina en la vejiga. En cambio, si le ponen una sonda a un paciente con una lesión extraperitoneal, es posible que haya nomás orina. Porque no fuga mucho pues, a la cavidad pelviana, no tiene mucha capacidad. En cambio, la cavidad abdominal sí.
Dicen, pues, el paciente se orina en su propia cavidad. ¿Ven? Aquí van a ver, por ejemplo, bueno, antes de hablar del diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? No hay síntomas. Está muy resumido esto, pero yo les voy a dar. ¿Cuáles son los síntomas de una lesión, de un trauma vesical? Empezaremos por hablar de la lesión extraperitoneal. El primer síntoma es, vamos a poner aquí, ya todavía están los dibujitos ahí. Bueno, no importa, los ramos. Dolor, hipogástrico y dolor miccional, o sea, una disuria intensa. Y la imposibilidad o imposibilidad de orinar. Les duele mucho, no os permite. Y si ustedes examinan este paciente con lesión extraperitoneal, lógicamente hay el antecedente de trauma pelviano. El hombre le había caído un pedrón, le ha aplastado la pelvis y, bueno, está rota la pelvis. Ya los cirujanos nos esperan, porque esto es visto primero en emergencia, con la fractura pelviana. Y habiendo una fractura pelviana hay que pensar dos cosas. O se ha traumatizado la vejiga o se ha traumatizado la uretra. Si es la uretra, van a ver que es otra sintomatoria, hay sangrado. Cuando la uretra está rota, sangra, no precisamente al orinar, permanentemente. En cambio, cuando está rota la vejiga, el paciente no puede orinar, y si orina con mucho dolor y con sangre, o sea, tienen hematuria. Y si ustedes palpan el abdomen, van a ver que a nivel pelviano hay un hematoma palpable y muy doloroso. Con eso ustedes más o menos ya tienen casi hecho el diagnóstico de que es una lesión extraperitoneal, sobre todo viendo la fractura. Bueno, yo tenía un docente que abreviaba fractura con esto. ¿Y saben quién es? Lo conocen todavía, vive, está muy viejito, ya muy mayor. Es el doctor Clive Herrera, nuestro profesor de traumatología de esa época, que su hijo ahora es traumatólogo, por supuesto. Él decía fractura y dibujaba así. Bueno. Entonces, habiendo una fractura del hueso pelviano, hay que pensar nomás que la vejiga está lastimada. Y si hay hematuria, etcétera, inmediatamente hay que ir a hacer el diagnóstico. Ahora vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. En cambio, las lesiones abiertas, como la vejiga, está abierta a la cavidad abdominal, que va a producir una peritonitis. Entonces, el paciente tiene abdomen distendido, doloroso, Bloomberg positivo, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. Todo lo clásico de un signo de irritación peritoneal. Y cuando ponen sonda, no viene nada de orina. Hay un urólogo que todavía está vivo, que es el doctor Osorio, él decía, cuando ponen la sonda y ustedes intentan lavar, porque está con hematuria el paciente, además, lo que inyectan no vuelve. O sea, inyectan con la jeringa por la sonda y ya no vuelve. ¿Qué quiere decir? Se está yendo por acá. Ese es un signo indirecto que la vejiga está rota. Bien. A todo esto viene pues el primer examen complementario. ¿Cuál es el primer examen complementario, muchachos? La ecografía. La ecografía. Y la ecografía les demuestra que hay lesión de vejiga. Si es intra o extraperitoneal, les demuestra, y les demuestra el hematoma pelviano, si es que fuera extraperitoneal, y les muestra que la vejiga está vacía, y a veces se llega a ver la lesión vesical. Entonces, ¿qué hace el urólogo? El segundo punto, ¿qué creen que hace para verificar la lesión de vejiga? Una cistografía, doctor. Histografía, exactamente. Y con esto hemos hecho el diagnóstico. Colocamos una sonda, 200 agua con 2 ampollas de contraste e inyectamos. Ahora vamos a ver, aquí hay unas placas. Y vamos a ver la lesión de vejiga. Lógicamente, a todo esto hay que agregar pues toda la cuestión del laboratorio. ¿No es cierto? Hay que pedir hemograma, urea, creatinina.
Leucemia, ahora les voy a decir por qué es importante la clínica. Leucemia, etcétera. Yo me acuerdo que me trajeron una vez un paciente de Camargo y le habían dicho, tu tubito, así lo que les estoy diciendo textualmente, está roto tu tubito. Miren, ¿no? Y lo tuvieron 2, 3 días ahí, más bien, paciente aguantó, no se desestabilizó nada, y lo mandaron acá. Y cuando llegó acá, tenía un abdomen batraciano. Ya se pueden dar idea cómo era la cosa. Parecía embarazado el hombre. ¿Ya? Y una cosa muy importante, bueno, le hicimos la ecografía, había líquido en cavidad, le hicimos la cistografía, estaba, por supuesto, estaba rota la vejiga, era una lesión de vejiga, no era tubito, era la vejiga, y finalmente lo que hicimos, en los análisis lo que nos salió fue una cosa bien importante, esto, creatinina elevada, estaba con 4 creo de creatinina, 5 de creatinina, o 6, ya no me acuerdo tantos años. Entonces la creatinina, cuando hay una lesión intraperitoneal, se puede elevarse. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la creatinina se eleva? Adriana está por ahí. A ver. No ha venido a clase, mira, no ha venido. Bueno, Noelia. Hola, ¿estás ahí? Sí, doctor, estoy. ¿Por qué creen que la creatinina se eleva? Pues sí, es muy sencillo. A ver, piensen un poquito. Si entra orina a la cavidad, ¿qué sucede? Pues, Porque la orina no está siendo eliminada y y se está reabsorbiendo la creatinina. se está reabsorbiendo, pues, en la cavidad abdominal a través del peritoneo. Usted sabe que el peritoneo es una lámina súper vascularizada. Ustedes saben que se hace diálisis peritoneal también, ¿no? Entonces se hace el intercambio, se inyecta líquido hipertónico y ese hipertónico absorbe todo del peritoneo, todas las ureas, creatininas elevadas y luego se vacía, es una diálisis peritoneal. Sucede esto, pues, la orina pasa la creatinina por el peritoneo a circulación sanguínea y es una falsa elevación en realidad porque no hay falla renal aquí, el problema es la absorción. Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos, sacamos unos 2 litros de orina de la cavidad abdominal, lavamos con mucha agua y, bueno, suturamos la vejiga y el paciente se recuperó completamente. Bien, entonces ahora quiero mostrarles 2 plaquitas para que vean ustedes. Esta es una lesión vesical extraperitoneal, ¿ya? Donde ustedes pueden ver perfectamente que la vejiga tiene una fuga de orina, pero a la cavidad pelviana, aquí. Es como una llamarada de fuego, eso es lo que dice la literatura. Esto es típico de la lesión extraperitoneal. Aquí, miren. Vean cómo está fugando el contraste. Pónganle un poquito de ojo y se van a dar cuenta, borro y fíjense. En cambio, la lesión intraperitoneal más bien no se ve vejiga, miren, está vacía la vejiga. Pero ¿qué se ve? ¿Qué se ve? Se ve el contraste, todo esto es contraste, que está dibujando todos los márgenes del intestino. Y la vejiga ausente. Esa es una lesión intraperitoneal. Con esa radiografía tenemos hecho el diagnóstico y lo único que nos queda es entrar a operar y suturar la vejiga. Hay que cerrar la vejiga. Generalmente hacemos un cierre en 2 planos. Si es extraperitoneal, lo primero que hay que hacer es vaciar el hematoma. Limpiar bien el hematoma, suturar la vejiga y dejar una sonda a permanencia por 7 días. Lo mismo en la lesión intraperitoneal, hay que abrir la cavidad, lavar la cavidad abdominal, echar bastante agua y se lava, y luego suturar. Siempre la sutura en 2 planos. Una sutura continua pueden hacer del primer plano y suturas intermitentes del segundo plano. Y con eso, con seguridad, el paciente resuelve su problema. Los borrachitos, hace poco nomás hemos tenido uno en la sala, se ha caído en su casa, borracho por supuesto,
contra el borde de la silla, del abdomen, y ha reventado su vejiga. ¿Por qué? Pues vejiga estaba llena. Estaba llena la vejiga. ¿Ven? Y el pronóstico es bueno siempre y cuando se actúa a tiempo, ¿no? Malo si se complica con una peritonitis o con un absceso pelviano que puede terminar con un hematoma pelviano que puede tener absceso y en sepsis. Miren, esas son las complicaciones. ¿Cuál es la complicación de una lesión intraperitoneal? La peritonitis. ¿Cuál es la lesión de una lesión? ¿Cuál es la complicación de la lesión extraperitoneal? El absceso, el primero el hematoma pelviano y luego que puede convertirse en absceso y terminar en una sepsis. Aquí tienen otra radiografía, ¿sí? Donde ustedes pueden ver una lesión intraperitoneal. Fíjense cómo, bueno, aquí todavía se ve la vejiga. Ya se ve la vejiga, miren. Pero por aquí se ve que está escapando el contraste. Y miren cómo dibuja toditas las tripas del paciente, si valen el término, ¿eh? Todos los intestinos están marcados con el contraste que se entró a la cavidad abdominal. A ver, un momentito, por favor. Bien, sigamos. ¿Qué hora es? A ver, señoritas, señores, ¿qué hora es? 6:48, doctor. Aún todavía falta. Bueno. Nos toca hablar de trauma de uretra. Y después yo creo que esto lo dejamos nomás para la próxima clase. Bueno, ya, seguiremos hasta donde lleguemos, ¿ya? Hablemos de trauma de uretra. Entonces, he visto un gráfico por aquí. Esto. No se olviden ustedes que la uretra tiene una porción anterior y una porción posterior. Entonces, el trauma es diferente en la uretra anterior que en el trauma de la uretra posterior. La uretra anterior es todo esto, peneana y vulvar. Y la uretra, ay, hombre, a ver de nuevo, lo que he dibujado hasta acá. Y la uretra posterior es este segmento chiquito que es la uretra membranosa y la uretra prostática. Esa es la uretra posterior. Y fíjense ustedes, aquí está la sinus pubiana. El trauma de uretra anterior es más simple, o sea, el mecanismo más simple, el de uretra posterior es más complejo, como vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces, es diferente el trauma de uretra anterior que el de posterior. Ahora, ¿cuál es el principal mecanismo de trauma de uretra posterior? ¿Cuáles son los mecanismos? Uno, caída a horcajadas. ¿Qué es caída a horcajadas? Yo siempre les digo, una vez me habían puesto en el examen, caída a carcajadas. Yo más me reí, no me ha quedado otra, ¿no es cierto? No es a carcajadas, es a horcajada. Horcajada quiere decir horquilla. Sobre un objeto contundente cae montado el paciente y la uretra se lastima entre el objeto contundente y la sínfisis del pubis.
Otro mecanismo recontra frecuente es el cateterismo intempestivo, es decir, que no se ha hecho bien, que se ha hecho lentamente, sin buena lubricación, donde generalmente se lesiona en la uretra vulvar, acá, ahí, porque ya habíamos explicado que hay que traccionar el pene para que esta curva se alice, etc. Pero a veces no hacen una buena lubricación, el catéter viene y perfora la uretra. Es un trauma de uretra posterior o anterior, perdón. Y finalmente los golpes directos en el perine, una patada en el perine, que tiene el mismo efecto que una caída de tajadas. Van a ver aquí el gráfico. Vean, aquí está el gráfico, está en el libro de urología de Smith, si ustedes lo quieren ver, en vivo directo. Y fíjense, aquí está el objeto contundente, y aquí está la síntesis. Y al medio, que aquí al medio está la uretra. Y ahí es donde se produce la lesión. Uretra anterior. Los ciclistas tienen muchas frecuencia caídas alcanzadas y lesión de uretra. Los ciclistas. Pero yo he visto un montón de cosas caídas de albañiles sobre un... Yo me acuerdo, un pedrero se cayó de altura y cayó justo sobre un tubo montado. Chao, uretra, por supuesto, seccionada totalmente. Miren ustedes qué se produce cuando hay trauma de uretra anterior. Hay diferentes grados de lesión, como dice aquí, puede ser simplemente una contusión, una ruptura parcial, es decir, la uretra está en fraccionada parte, pero todavía está permeable, o una ruptura pues total, sección total. Y esta ruptura, si vemos aquí, produce una cosa muy importante que está pintada de negro. ¿Qué creen que es? Todo esto. Sangre, doctor. Claro, pues es un hematoma perineal importante. Si ese hematoma perineal se lo ve en el paciente y tiene la forma de alas de mariposa, es decir, el hematoma tiene esta forma en el perineo. A ver, de nuevo. Así. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Lógicamente tiene dolor perineal. Tiene el síntoma capital de cualquier lesión de uretra, la hemouretrorragia. Y no hay que confundir con hematuria. La hemouretrorragia es el sangrado permanente de la uretra sin necesidad de micro. Y el hematoma perineal. Por supuesto, estos pacientes tienen misión dificultosa o imposible dependiendo del grado de lesión. Y aquí hay cosa importante, acto rectal próstata normal. Después vamos a ver por qué es importante esto. Si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que aquí hay una deflexión parcial de la uretra. Bueno, esto no hay que ver. Bien. ¿Qué complicación tiene la trauma de uretra anterior? Sangrado intenso. ¿Por qué? Porque si usted se fija en el gráfico aquí, vemos aquí, aquí, fíjense ustedes que la uretra, caramba, cuando quiere pegar esto, fíjense ustedes que la uretra vulvar acá está rodeada por una uretra. Miren, todo es un cuerpo vascular. Si eso se rompe, sangra abundantemente. Eso es una complicación, un sangrado intenso. A ver, no está queriendo jugar una mala pasada esto. Bien. El hematoma periuretral, el acceso, puede complicarse con un acceso y una sepsis. Y la estrechez de uretra, que es la marca de cualquier lesión de uretra, se refiere a foso. Estrechez se pide adelante y estenosa atrás, es lo que dicen los libros, para hacer lo mismo. En el caso de la uretra, el paciente tiene dificultades para orinar. Bien. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué hora es ahora, Gloria? En las 5.
Ya estamos cabal. Vean, la próxima clase seguimos con el resto tercero, que es más fácil, más complicado porque tengo que explicar cuál es el mecanismo de ruptura. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta hasta aquí, si no, el jueves nos vemos 7 de la noche. 6 de la tarde, perdón. No hay preguntas. Muy bien. Los dejo en libertad. Vayan a pasar las clases. ¿De qué van a pasar? De neurología. De neurología. Muy bien. Entonces será hasta la próxima clase. Tengan ustedes buenas noches. Ojalá vengan más iluminados la próxima. Ya muy calladitos. Chao, chao. Hasta luego.